Ok, Aruka, ¿estamos listas? Listas. Bueno, vamos. Estoy con mucha expectativa con esta charla con alguien que lleva la misma pasión que yo, la política y el coaching. ¿Cómo estás? Siempre comenzamos nuestro podcast con una pregunta que es la misma para todos, para romper el hielo. Si te tuvieras que presentar, si tuvieras que decir quién es Aruka Gómez, ¿qué dirías? Una persona muy curiosa con una pasión increíble por los demás. He leído y he escuchado sobre ti cosas muy positivas y hay una que me llamó mucho la atención y que coincide con esta presentación. Algo que dijo una periodista del diario El País, la pasionaria de la derecha. Explícame un poquito, a ver. Aquello fue gracioso porque yo creo que fue una de mis primeras entrevistas cuando era una estudiante y teníamos asociaciones universitarias. Pues algunas personas nos hizo una entrevista para ver pues cómo afrontábamos las elecciones y qué tal en la universidad la representación. Y la verdad es que yo estoy hablando tanto tiempo con ella y de tantas cosas con tanta pasión que al final el titular fue ese, que mucha gente no entendió porque lo cogió por la parte política, pero es verdad que el entusiasmo es algo que con lo que siempre he vivido mi actividad. Entonces yo creo que eso en muchos casos también se transmite y eso yo creo que es bueno porque alguien dijo que nada importante se hizo sin entusiasmo. Así es, el entusiasmo es un motor que empuja, ¿no?, a lograr los objetivos. En esto de preguntarte quién es Aruka y sobre todo para que, bueno, en Argentina tengan idea de con quién estamos hablando, que yo estoy muy orgulloso de poder tener esta charla, vi también una imagen de una acción que llevaste adelante cuando, bueno, comenzabas esa campaña para liderar la Comuna de Madrid, que eran unos jóvenes con unas remeras, no sé bien si el lugar era Callao o Puerta del Sol, pero fue muy llamativa esa presentación con esas remeras, esas chombas que decían quién es Aruka y luego presentándote tú. ¿Cómo surge esto que me pareció súper creativo? Pues surge con el poco tiempo que teníamos entre la nominación a candidata a la Comunidad de Madrid y las elecciones. Y sobre todo, pues a la organización que ahora mismo hay entre los medios y los partidos políticos, pues que está como muy cooptado todo. O sea, es verdad que entrar ahí pues es difícil, sobre todo con tan poco tiempo, y entonces tenemos que hacer algo llamativo y creativo y decidimos hacerlo en medio de Madrid, que yo creo que al presentarme a la Comunidad de Madrid tenía que ser sin duda un lugar representativo y la Plaza de Callao, pues yo creo que es donde más gente probablemente hay en toda la Comunidad de Madrid a diario. O sea, que era un sitio magnífico. Muy bueno, la verdad que me llamó la atención a mí, imagino a los madrileños. Contanos un poquito qué es Ciudadano, cuál es el origen, cómo surge, por qué decidís participar. Pues la verdad es que yo siempre he tenido desde pequeña una pasión por colaborar en mi comunidad, o sea, en abstracto. Y sí que es verdad pues que siempre tienes diferentes caminos. Hay quien eligió una organización no gubernamental, quien se dedica a otra vocación en otra actividad que también lo puede traducir, pero yo tenía cerca personas que se dedicaban a la política de manera vocacional y de manera totalmente altruista. Y yo creo que eso pues hizo que algo fuera sembrándose en mí y lo fuese regando y al final pues yo creo que ver la política cómo se estaba estableciendo entre el bipartidismo tradicional, que es verdad que al final producía un hastío, una desconexión en las personas, se desligaba de la política, de lo que realmente nos interesa, de las cosas de comer, de las cosas que al final impactan en nuestra vida y que creemos que quien nos está gobernando, quien está gestionando, pues tiene que vigilar o tiene que mirar. Y yo creo que la irrupción que hizo Ciudadanos en su momento, como otros partidos en otros espectros, pues fue intentar romper esa dinámica en la que era hacer lo menos posible para crear el menos revuelo posible y, como decimos aquí los que jugamos al mus y a las cartas, al tran, ¿no? Que es un poquito pues ir pasando, y yo creo que eso sí que necesitaba un empujón y sigo pensando que a pesar de que el bipartidismo está otra vez ganando terreno en España, el que haya muchos partidos que en principio puede parecer inestable o que puede parecer que hay mucho ruido, ese ruido
siempre creo que es favorable al ciudadano, porque muchas voces se escuchan, cada vez más los políticos están más integrados en la sociedad para atraer estas cuestiones y traerlas al centro de lo que es la política, y acaba por no derivarse en cuestiones baladíes o que a poca gente le importan y que al final nos entretienen más que nos resuelven. Termina siendo cosa de políticos la política, ¿no? Y eso es una pena, porque yo la política es que si no la veo útil, no la veo política. Puede ser entretenimiento, puede ser cualquier otra cosa que tenga que ver pues, con un teatro, más que con resolver las cosas de las personas que realmente, oye, si nosotros estamos dedicándonos todos a trabajar, tenemos que tener nuestros objetivos cumplidos en nuestras empresas, en nuestros trabajos, oye, pues qué menos que el que nos esté gestionando esté haciendo lo mismo. Déjame contarle a quienes nos escuchan y a quienes nos ven que sos diplomada en lengua y en cultura y que además, bueno, sos licenciada en Derecho. ¿Has decidido dejar la política o correrte de la política por estos tiempos? No, la verdad es que, bueno, un poco el resultado de las propias elecciones hizo que tuviésemos que tomar otros caminos hasta que pudiésemos organizar otra cosa o ver cómo lo podíamos establecer. Yo me he dedicado siempre al coaching porque es verdad que llegué a la política al principio, pero luego me interesó siempre por qué la conducta humana y por qué decidimos votar una cosa y qué nos hace decidir una cosa. Y todo eso me hizo pues acercarme al mundo del coaching, de la psicología y sobre todo ver que también tengo una habilidad que es tratar de sacar el potencial de las personas. O sea, yo creo que la vertiente liberal que tengo en la política es porque al final sí que creo que las personas debemos tener una responsabilidad sobre nuestra vida. Y a pesar de que votemos una vez cada 4, cada 5 años, dependiendo de la elección, tenemos que estar pendientes de lo que ocurre porque al final nos afecta y no lavarnos las manos o tratar de que, bueno, en estos 4 años no puedo hacer nada. Yo creo que tenemos que estar a los mandos de nuestra vida y, como decimos en el coaching, conducir nosotros, ser el piloto de nuestro propio automóvil. Entonces, yo creo que eso me llevó a ser una luchadora y a llevarlo la sangre. O sea, que lo que ahora trato es que también en las empresas, las personas que lideran entiendan qué líder es el que se requiere ahora, que ya no es un jefe en el que ordena, manda, que no colabora. O sea, yo creo que estamos ante un mundo tan incierto que todo el talento y toda la experiencia y todo el conocimiento, sea el que sea de las personas, tiene que aglutinarse y tiene que ser colaborativo, porque si no, no va a ser conocimiento. Y además, yo recuerdo antiguamente que era como lo de Gollum, ¿no? De mi pequeño tesoro, mi idea. Hoy mismo, si tú haces eso, mañana tu idea es caduca, ya no sirve para nada. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy diferente para el que hay que preparar a las personas, sobre todo en un cambio de mentalidad creciente. La dinámica de la nueva era, ¿no? En Argentina estamos viviendo un proceso nuevo, un proceso que se adapta a esta nueva era y yo siempre digo, a ver, el fenómeno no es Milei, el fenómeno es el ciudadano que cambió la manera de mirar la política, ¿no? ¿Crees que es un poco así esta nueva era, que hay un cambio, que el que no se adapta queda fuera o el político que no se adapta queda fuera del sistema? Yo creo que estamos en una transición. O sea, hemos pasado de las organizaciones burocratizadas, inamovibles, que tardaban años en tomar la decisión, que no querían, como hemos hablado antes, tomar decisiones para no enredar a mucha gente ni crear mucho revuelo, y hemos pasado directamente a que el líder carismático sea el que guíe el partido y que sea mucho más dinámico. Pero yo creo que esto es una transición hacia una sociedad en la que cada ciudadano será escuchado. Yo creo que todas las tecnologías que tenemos ahora pueden aglutinar todos estos datos que antes parecía imposible, que la gente tuviese información, que nosotros pudiésemos recabar su opinión, que pudiésemos saber en tiempo real qué le está ocurriendo a cada ciudadano. Y yo creo que eso ha cambiado muchísimo las formas. Entonces, yo creo que esta especie de cambio hacia un líder que es el que se ve o el que tiene que llamar la atención, porque ahora sí que es verdad que no es solo Milei, sino todos los que nos dedicamos a la política tenemos un problema, y es llamar la atención del ciudadano. O sea, el ciudadano ahora tiene tantísimos impactos que, claro, y luego dicen, bueno, es que hacen el ridículo, bueno, es que hacen cosas para intentar llamar su atención y cuando tienen su atención lanzarles el mensaje. O sea, que la dificultad es que es máxima en este periodo de transición. Sí, sí, es muy buena la descripción. Te llevo un poquito hacia atrás y luego volvemos porque quiero hablar contigo sobre el tema del liderazgo. ¿El coaching te llevó a la política o la política al coaching?
Yo creo que fue la política el coaching, porque es cierto que yo veía que las personas cuando se metían en la política adoptaban roles que ya estaban establecidos en la política en lugar de adecuar la política a sus capacidades y a su potencial. Entonces era una pena ver cómo personas que tenían cualidades magníficas en ciertos sectores simplemente porque no cabían en el estándar o en el tópico de lo que se consideraba entonces un político, acababan por limar toda esa creatividad, toda esa espontaneidad por caber en algo que parecía pues que al final salían de una cadena de montaje. Entonces, a mí eso me daba pena porque yo creo que un líder consciente es el que sabe sus capacidades, conoce sus habilidades y las potencia pues para convencer, para entusiasmar, para realizar ese cambio que todos queremos ver en el mundo. Te comentaba cuando iniciábamos que a nosotros nos gusta mucho dejar mensajes a través de este podcast y con las personalidades con las que hablamos. Muchas veces los líderes tienen presiones, estrés, toma de decisiones de una máxima exigencia en la política, pero en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito empresarial, un docente, bueno, en todos los ámbitos. Y los humanos muchas veces, si no nos preparamos para soportar esas presiones o esas grandes exigencias, luego caemos en estados que no son los mejores o que de alguna u otra manera nos llevan a situaciones que puede llegar hasta la depresión. ¿Cómo ves que está preparado el liderazgo para esto? ¿Se prepara el liderazgo para cuando, por ejemplo, finaliza una etapa? Sobre todo en esta etapa de reinvención, ¿no? Dejamos de hacer tal o cual cosa y ahora queremos probar a ver en esto que nos gusta y en esa etapa que vos estás planteando, que es el paso, que estamos en esta etapa de paso, ¿estamos preparados? ¿Ves que falta trabajar sobre eso? Es una pregunta súper interesante. Yo creo que daría para varios podcasts. Pero una cosa, yo es que incluso la pregunta que has hecho, yo creo que lleva incluso a casos de corrupción. O sea, yo creo que cuando alguien no se ha preparado para el liderazgo, tiene en su mano decisiones pues que implican cuestiones familiares, cuestiones éticas. Si tú no has tenido previamente alguien o es verdad que la de formación profesional me hace responsabilizar a un coach. O sea, yo creo que tú tienes que tener una persona que te ayude y te acompañe. ¿Por qué? Porque cuando tú preguntas a los de tu equipo, cuando preguntas fuera, cuando hablas con la oposición, el político lo entiende como una debilidad. O sea, entiende que lo van a utilizar, que está dando claves a los demás, que al final va a volverse en su contra. Entonces, es verdad que esa soledad en la que toman las decisiones, yo creo que no es nada bueno. Yo recuerdo siempre a Abraham Lincoln, que creo que tenía un pariente próximo que solo le hacía entrar en la habitación. Él disertaba durante horas sobre el tema del que tenía que tomar la decisión. Al final, la persona se levantaba y se iba simplemente porque él necesitaba escucharse para organizarse y ordenarse. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que tener una persona de confianza que sobre todo sea, si es un experto en coaching y en desarrollo personal, mucho mejor, para sobre todo ordenarse, saber si esa decisión es la que él quiere tomar, si está condicionada por lo que ha ocurrido antes en el partido, en la organización, en la administración, si esa qué escenarios posibles hay. O sea, un poco ordenarse. Yo creo que la política, sobre todo en España, por ese miedo a la debilidad, es una actividad muy solitaria. Y yo creo que esa soledad, pues al final te evita tener otras perspectivas, te evita escuchar a otras personas. Y yo creo que sí que se necesita un desarrollo personal acorde con el cargo que vas a ostentar, porque al final ya no estamos en los reyezuelos ni en aquello que había absolutista hace muchos años, sino que estamos en una sociedad dinámica en la que a cuanta más personas escuches, mucho mejor. Y el líder actual tampoco está acostumbrado ni está entrenado para escuchar y yo creo que ahora es algo indispensable. Bueno, esto tiene que ver un poco con esa visión de liderazgo de lo sé todo y las decisiones las tomo de acuerdo a lo que yo pienso. Pero yo también analizo esto el día después, ¿no? Alguien que está en un cargo, cualquiera sea ese cargo, durante mucho tiempo, tomando decisiones, con una presión muy fuerte sobre esas decisiones, y un día deja ese cargo, el político o el alcalde o el presidente que fue y dejó de serlo, y luego, bueno, baja de esa presión tan alta al llano, al campo, a la normalidad, a poder levantarse a la hora que quiere, a desayunar como quiere, a no tener que pensar tanto. Bueno,
muchas veces hace falta el acompañamiento durante el proceso de la ejecución del cargo, pero también, sobre todo, el acompañamiento para estar preparado a decir, bueno, esto termina, tiene un final y vuelvo a ser quien era, ¿no? Esta persona normal. Totalmente de acuerdo. No solo eso, sino porque hay veces que, como tú has dicho antes, hay gente que se deprime y además es un tema de salud mental preocupante. Sobre todo porque al final no acostumbramos a la persona a que no se lo tome personalmente, a no confundir el cargo con la propia persona. Tú eres una persona que en un momento dado has tenido la suerte, la inmensa suerte, porque todos los que nos dedicamos a la política y ostentamos un cargo es una inmensa suerte, pero no deja de ser una cosa circunstancial que no tiene que ver con tu persona. Entonces, si tú al final no desarrollas tu persona, entiendes que tienes que tener otras facetas de tu vida, que yo creo que también te van a ayudar mucho a desarrollar tu faceta como político. Pero es como, yo también pongo siempre el mismo ejemplo de los astronautas cuando llegan a la Luna, que es como, ¿y ahora qué? Y es verdad que muchos de ellos también tienen que tener ese acompañamiento psicológico porque al final te quedas sin objetivos, ¿no? Que es al final lo que ocurre. También cuando llega uno a jubilarse de una profesión que le apasiona, como es la política o cualquier cosa, al final tú tienes que desligar, ¿no? Lo que has estado haciendo, el hacer del ser. Y yo creo que desligar el hacer del ser, cuando tú tienes tanta gente pues que te dora la píldora, que te dice lo maravilloso que eres, que te deja entrar en los sitios, que tal, es muy difícil y tienes que ser una persona muy madura para pensar, oye, que esto no lo soy, que yo no soy el alcalde, sino que estoy desarrollando las funciones de alcalde o de presidente durante un tiempo y luego volveré a que no me suene el teléfono, a que la gente probablemente no me reconozca por la calle y no pasa nada. O sea que eso yo también creo que hay que trabajarlo y tampoco se hace. O sea, ya te digo que es muy solitaria y además muy poco entendida por las personas. Es como si no fuese casi humano. O sea, como si el político fuese una especie de robot que tiene que desayunarse con todos los sapos que vea en la red X y o la que sea, que además los tiene que asumir. O sea, ¿sabes cómo? Yo muchas veces lo digo, yo no sé si es porque muchas veces no somos capaces de trasladar esa humanidad o de dar razones de humanidad en nuestros propios argumentos, que yo creo que es lo que ocurre. Porque cuando, por ejemplo, tú estás hablando de pandemias como el COVID y sales en televisión y hablas de cosas que no tienen nada que ver con las emociones que están viviendo tus ciudadanos, con el dolor que están viviendo las personas que están perdiendo familiares, que no llegan los recursos. Cuando tú no empatizas, pues luego es que es muy difícil que la gente empatice contigo y no te crea que eres una persona totalmente inhumana que está cada vez insultando al de enfrente y que le importa a todo el mundo nada. Entonces, yo sí que creo que ser político requiere muchísimas, yo creo que es lo que más habilidades requiere, la dedicación que más habilidades requiere y a la que menos se presta atención en cuanto a que, como es verdad que la democracia tiene eso bueno de que todo el mundo puede ostentar un cargo, llegar, yo creo que al final sí que tenemos que tomarnos en serio que hay que formarse, pero no formarse ya solo en el contenido, ser curioso, estar en la vanguardia de muchos temas como puede ser la inteligencia artificial o escenarios que ésta pueda provocar en los diferentes países, sino que requiere un desarrollo personal continuo. Qué placer escucharte, Aruca. Comparto absolutamente y quizá también una de las profesiones que más críticas recibe. A Total. veces con razón y muchas veces de manera injusta, ¿no? Por esta presión de que todo debe resolverlo y bueno, Pero y toda ves, la presión está allí, claro. ahí también una persona debe acompañarte para entender que tú al final en la política vas a oír siempre las voces discordantes, pero eso no quiere decir que lo estés haciendo mal, o sea, que tú tienes que tener tus valores, tus criterios, explicar tus argumentos, pero después también tener la calma suficiente para entender que quien te va a hablar es quien no está de acuerdo, porque es obvio que los que están de acuerdo pues siguen haciendo su vida y no van a estar todo el rato agradeciéndote lo magnífico que eres y lo bien que lo haces todo. Tal cual, tal cual. Bueno, estos temas que tienen mucho que ver, como bien lo planteaste vos, con la salud mental y que muchas veces no se hablaron o se escondieron, hoy en la Argentina se está hablando mucho y este es el mensaje que nosotros queremos dejar. Debo hacerte la última pregunta y como hicimos en el inicio, la última pregunta también es la misma para todos nuestros prestigiosos invitados. Si tu vida fuese un libro, Aruca, ¿qué título le pondrías? La pasión me guió, sin duda. Ujú.
La pasión me guía. Bueno, volvemos al inicio, ¿no? Este título de la periodista del país, Sí, la pasionaria. Captó la esencia. Captó la esencia. Y se capta porque te vemos con absoluta pasión, con el que tratás la política, el coaching, las cuestiones de la humanidad. Te agradecemos inmensamente, ha sido un placer. Ha sido un placer, Andrés, de verdad. Espero que tengas mucha suerte con tu podcast porque se necesitan podcasts como este. Muchas gracias, hasta todo momento. Muy amable, gracias. Adiós.